En esta oportunidad vamos a estar hablando de la unidad número 2, Lenguaje y Literatura. Esta presentación hace referencia a los recursos del lenguaje. Observa las imágenes, cuál es el lenguaje utilizado en las tres situaciones. Podemos observar las tres imágenes en la presentación y nosotros podemos deducir eh, qué situaciones plantea cada imagen. Vamos a hablar un poco de lo que es recursos del lenguaje literario. El lenguaje poético o literario surge cuando el autor centra su atención en la forma en que organiza los elementos que integran el mensaje. Se dice que en la obra literaria hay una desviación del lenguaje, pues las palabras adquieren significados diferentes al usual. Tenemos un ejemplo ahí, cuando vemos la imagen de lo que es los dos niños que están este, y dice, este es un imán. Luego podemos observar en la siguiente imagen que se ve a una adolescente que piensa y dice, si al imán de tu gracia es atractivo. ¿A qué hace referencia? Aquí la imagen se nos dice que hace referencia a una persona del sexo opuesto. A eso se hace referencia cuando ella dice imán. Y en este caso de los niños, el imán hace referencia a un significado diferente. En el habla cotidiana las palabras tienen un significado muy cercano al referente, aunque también en la lengua ordinaria utilizamos con frecuencia figuras literarias con la adjetivación ornamental, las series binarias de palabras, metáforas, metonimias, entre otras. Podemos observar la imagen ahí que dice, esta paleta es dulce, y se refiere a lo que disgusta. Luego se nos dice, en el lenguaje literario esas mismas expresiones se utilizan de una forma inusual, con una nueva intención. Las figuras literarias como la adjetivación ornamental, las series binarias de palabras, metáforas, metonimias, etc., son cuidadosamente pensadas, ya que el autor emplea el vocabulario y estos recursos estilísticos de una forma que alejan su texto del lenguaje cotidiano. Podemos observar acá la palabra dulce. Puede ser un significado muy diferente para la imagen, para esta joven que podemos observar acá, dulce. Podemos considerar que está pensando en otra cosa. Luego, dentro del lenguaje ordinario, o el lenguaje que nosotros comúnmente logamos, planteamos lo siguiente en la siguiente imagen. ¿Dónde suena la campana? En la torre amarilla. Responde. En el poema, el adjetivo amarillo tiene múltiples significados que no es posible asignar en el lenguaje cotidiano: color de la torre, tristeza, duelo y esperanza. Dentro del lenguaje literario podemos leer lo siguiente. Dice, en la torre amarilla dobla una campana. Sobre el viento amarillo se abren las campanadas. En la torre amarilla cesa la campana. Un texto literario del poeta español Federico García Lorca. Posteriormente estamos siempre hablando de los recursos del lenguaje literario. Planteamos los recursos utilizados en la obra literaria se agrupan en dos categorías: recursos estilísticos y recursos de contenido. Dentro del recurso estilístico, ¿qué figura literaria utilizó? ¿Una imagen, un símil o una metáfora? Dentro del recurso del contenido, ¿qué tipo de narrador debe contar la historia? ¿Omnisciente, protagonista o testigo? Dentro de los recursos estilísticos, son formas particulares de utilizar las palabras
para llamar la atención del oyente. Por ejemplo, tenemos ¿qué escribo en este verso? La frase muero alegre o alegre muero. Dentro del recurso contenido son las formas en que se integran los elementos del texto literario. Por ejemplo, el tiempo o las personas. ¿Qué tiempo usó en este poema que estoy creando? El pasado, el presente o el futuro. Los recursos estilísticos se clasifican en recursos fónicos. El escritor utiliza los sonidos, fonemas, para producir determinados efectos en el lector. Los más comunes son onomatopeya, paronomasia, aliteración. Dentro de los recursos gramaticales afecta la estructura de los enunciados. Los más usados son anáfora, paralelismo, epíteto, asíndeto, polisíndeto, hipérbato. Dentro de los recursos semánticos afecta el significado de las expresiones. También se conocen como tropos. Los más utilizados son el símil, la metáfora, la metonimia y lo que es la sinécdoque. Algunos de los recursos de contenido son los siguientes: la temporalidad y lo que son los personajes. Dentro de la temporalidad tenemos el tiempo externo, tenemos el tiempo interno. Dentro del tiempo externo tenemos el tiempo del autor y el tiempo del lector. Dentro del tiempo interno tenemos la prolexis o retrospección hacia el pasado. Tenemos el presente o tenemos la analexis o prospección, lo que es el futuro. Eso se da en lo que son los textos. Dentro de los personajes tenemos lo que son los arquetipos. ¿Cuáles son los personajes arquetipos? Son personajes que representan una forma particular de ser: egoísta, ruflanes, heroico, idealista, malvados, miedosos. Dentro de los personajes planos o redondos, esta clasificación se realiza con base a la evolución de los personajes. Si no evoluciona, es plano. Ejemplo, el héroe que no cambia su actitud y conducta es un personaje plano. Si evoluciona, es redondo. Ejemplo, el malo se hace bueno, el loco se hace cuerdo. Son personajes que evolucionan, entonces son redondos. Algunos de los recursos de contenido de la obra literaria son los siguientes: los personajes principales y secundarios. Esta clasificación se realiza con base a la importancia del personaje. Dentro de los personajes principales realizan las acciones principales. Puede ser protagonista o antagonista. Dentro de los secundarios, si participa de la acción subordinado a los principales. En acción, recursos de lenguaje. Une con una línea el tipo de recurso estilístico con el ejemplo correspondiente. El recurso gramatical, como vamos que un río mensamente por donde no haya estorbo sin sonido, sigue su natural curso seguido, tal que aún apenas se siente. Tenemos ese ejemplo. Luego vamos a unir lo que es el recurso gramatical con el que nosotros creamos que corresponde. Bien, de esta manera hemos hecho una introducción a lo que es la unidad número 2 de la asignatura de lenguaje y literatura.